35. Mateo capítulo 9, versículo 35. Seguimos pensando en la fidelidad del Señor, realmente. Una fidelidad que siempre acompaña a sus hijos en todo momento. Estamos allí en Mateo 9, versículo 35. Sí, lo voy a leer acá, pero de todas formas, si me acompañan con la lectura allí, con la mirada también. Buenas. Muy bien, Mateo 9, entonces 35 dice así. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el versículo 1 del capítulo 10 continúa: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. En esta mañana, dentro de todas los posibles enfoques que tenemos para pensar sobre la oración congregacional, siempre nos reunimos para agradecer al Señor, para poder adorarle, para alabarle, para interceder por otros hermanos en la iglesia, en general para estar en comunión con el Señor, ¿verdad? Pero quería enfocarme en un asunto que para mí no es menor, creo que es clave, que es un Dios que responde al llamado de nuestra oración como congregación, ¿no? Una congregación que es realmente variada, porque podemos tener acá en esta llamada quizás no muchos hermanos en este instante, pero sabemos que regularmente todo el país se une para orar y pedir al Señor distintos motivos, ¿no? Entonces esta mañana brevemente quería con ustedes compartir la actitud de Cristo y su ejemplo ante la necesidad, y como consecuencia de la actitud de Cristo, también la respuesta de Dios. Si me acompañan ahí en el versículo 35 y 36, algo que se destaca y creo que es llamativo cuando leemos el capítulo 7, 8, 9, y bueno, podemos ir un poquito más ahí de Mateo, es que vemos a un Jesús realmente activo, un Jesús que está constantemente trabajando. Jesús, cuando llega a este capítulo 9, en este lugar, acaba de estar trabajando en medio de mucha gente sanando, cuando está también llamando allí a Mateo, capítulo 9. Después hay muchos que quieren ver por qué está enseñando lo que enseña, y cuando en este versículo 35 se nos presenta este Jesús, se lo ve realmente metido en toda la misión, ¿no? Me encanta hacer esa diferenciación que hace el propio evangelista Mateo, que dice que Jesús estaba yendo por las aldeas y las ciudades, y dice que enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. Y aparte de predicar el evangelio del reino, dice que también sanaba toda enfermedad y toda dolencia, ¿no? Está bueno que hagamos esa diferenciación, porque a veces podemos caer en la idea de que sanar y ayudar es parte del evangelio, y si bien lo es, pensando por ejemplo en una misión integral, ¿no? No, Jesús nunca dejaba de enseñar y predicar el evangelio tal como había sido compartido. O sea, no daba por cumplida la tarea de su labor, su misión, si no había predicado literalmente el evangelio con su boca. Entonces es importantísimo, nosotros podemos dar el ejemplo, podemos hablar, compartir, podemos preocuparnos a llevar ayuda, pero si no predicamos el evangelio, en realidad la misión no está completa. Y Jesús nos da un primer ejemplo en relación a eso acá, y que es bueno poder pensar en este ejemplo, que además de hacer toda la labor que a veces nos encanta hacer, nunca debemos dejar de exhibir, de exponer el evangelio tal cual como aparece en la palabra de Dios. Si no, parcialmente la obra va a estar hecha, ¿no? Muy bien, lo otro que aparece acá en el versículo 35 es que Jesús está realmente metido en medio de la necesidad. Si ustedes ven el versículo cómo comienza, recorría Jesús todas las ciudades, y al final
y toda dolencia en el pueblo. O sea, él podía estar inmerso en la realidad sabiendo lo que estaba padeciendo. Ahí está. Y me encanta cómo el versículo 36 nos presenta a un Jesús que a partir de esa realidad se conmueve. Yo creo que en esto nos podemos ver todos acá realmente identificados, ¿no? Porque cuánta necesidad hay, no solamente entre la gente que no conoce al Señor, en nuestras propias iglesias, en nuestros propios, los hermanos que comparten el liderazgo o las responsabilidades en la congregación, por fuera de la congregación a nivel de toda la convención también, cuánta necesidad hay. Cada uno de ustedes creo que está trabajando en algún área de servicio en su iglesia y puede identificar cuánta necesidad hay. Y realmente, ¿cuántas veces nos sentimos sobrepasados por las necesidades que hay? ¿No? Y bueno, eso exactamente, no puedo decir que Jesús se haya sentido sobrepasado, pero sí se conmovió por esa situación. Y él dice que tuvo compasión. ¿Cuál es la relación o cuál es el resultado de cuando nosotros vemos la realidad de lo que sucede? ¿Nos conmovemos, tenemos la compasión que Jesús demostró? Después, el mismo versículo, al final, dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y creo que esta es la clave de por qué Jesús llega a tener esa compasión. Porque en algún sentido Jesús entiende que por ahí estaban siendo sus necesidades suplidas o se estaban quizás sanando y demás, pero aún así no tenían a quién seguir. No conocían quizás al Dios real, al único que iba más allá de sanar su elemento físico, iba a poder curar todo, ¿no? En ese sentido Jesús creo que establece su compasión. Nosotros tratábamos acerca de la fidelidad del Señor. Bueno, creo que es bueno que tengamos un Dios que es compasivo, porque es fiel a su pueblo. Y nosotros en relación a eso, ¿cuál es nuestra mirada? Nuestra mirada ante la necesidad, ¿es como la de Cristo? Yo creo que esto es clave para poder orar correctamente, porque Jesús, ahora lo que viene a partir del versículo 37-38, luego de haber reconocido la realidad, luego de haber visto el problema de fondo, la falta de un pastor real, un pastor eterno, es que él entonces les hace la petición hermosa a sus discípulos. Ahí, ¿no? El 37 dice, eh, entonces dijo a sus discípulos, entonces, esta palabra es clave acá, porque es la consecuencia de lo que sucedió antes, ¿no? A la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y estos dos versículos, primero, me habla de que hay dos enfoques claros de Jesús al pedir que sus discípulos oren, al pedirnos hoy también a nosotros que oremos. Primero que si no lo hicimos aún, tenemos que reconocer la realidad y tenemos que conocerla. Tenemos que conocer y reconocer la necesidad también. Pero también tenemos que reconocer que esa necesidad nos apunta a nosotros mismos, porque a uno le gustaría orar quizás, si yo estaría con Jesús, no sé qué hubiese hecho, ¿no? Pero sin duda hubiese prestado atención por qué Jesús le está pidiendo a sus discípulos que oren por gente que trabaje y no por la gente que está pasando necesidad, ¿no? Un escritor decía, acá es muy llamativo cómo Jesús, en lugar de decirles que oren por la gente y las necesidades, les dice, oren para que vayan más obreros a trabajar. Yo creo que muchas veces la necesidad, y quizás haciendo un poco de eco con las palabras de Jesús, la gente con necesidad siempre va a estar. El problema es que muchas veces los cristianos nos quedamos en nuestro molde y no reconocemos que esa necesidad es nuestra responsabilidad también, ¿no? Entonces la oración que les dice Jesús que ellos realicen está acompañada con la necesidad de haber visto lo que está faltando, la realidad que tenemos, ¿no? Y esa petición que va a decir en el versículo 38 va a llegar hasta hoy, hasta nuestros días, y nos va a dar dos grandes consuelos, si se quiere, acerca de este problema que está viendo Jesús ahí y que todavía lo tenemos hoy por hoy. Le dice el 38, entonces, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Como congregación, como iglesia individual, cada uno de los que estamos aquí representados,
Este versículo representa un enorme consuelo. Primero porque señala que es el Señor el que está a cargo de la cosecha. Podemos esforzarnos mucho, poco, si estamos sirviendo al Señor con todas nuestras fuerzas, como también nos demanda creer en Él. En definitiva, el Señor es Dios, el dueño de esa cosecha es Dios. Y por otro lado, que la petición sea que envíe más obreros a sus campos, me recuerda que aún por más esfuerzo que yo haga, o por más esfuerzo y falta de capacidad que tenga, al Señor le pertenecen esos campos, son de Él. Entonces eso me da un consuelo y una seguridad de que Dios está obrando conforme a su voluntad, a su obra allí, ¿no? No es algo que yo, por más de que me esfuerce, por más de negligente que sea, que pueda cambiar la realidad, sino es que el Señor de la obra hace el cambio realmente, ¿no? ¿Cuántas veces me ha pasado mirar hacia atrás y ver de qué manera le he fallado al Señor al impedir el avance de su obra, ¿no? Porque recuerdo, por ejemplo, en mi juventud en mi adolescencia más que nada, estaba trabajando en la iglesia y algunas personas allí en la congregación que estaba con los adolescentes no me caían bien, ¿sí? Entonces yo en lugar de apoyar las salidas, los momentos de compañerismo y todo, estaba en contra de eso. Pero estaba en contra por una negligencia y por mi pecado personal, porque yo me sentía más capacitado que esas personas y no me daban lugar a mí. Era mi orgullo que estaba queriendo ganar eso por culpa de eso estaba haciendo que la obra de Dios no pudiese avanzar, al menos en mi propia vida, de la mejor manera. ¿Cuántas veces realmente somos parte de ese grupo de gente que no está reconociendo que el Señor de la obra es Dios y no nosotros? Y en este tema la oración es clave porque la oración nos va a permitir un encuentro con ese Señor de la obra y nos va a hacer reflexionar a ver si es que estamos respetando al dueño o si estamos creyendo que todo nos pertenece y estamos siendo negligentes con su llamado. Lo más hermoso de la oración es que Dios contesta las oraciones. Lo más hermoso de la oración es que Dios es fiel, como cantábamos, ¿no? Dios es fiel al contestar las oraciones. Y vean ustedes la fidelidad del Señor en esta porción, que cuando comienza el capítulo 10, ahí, versículo 1, aparece nuestra palabra clave otra vez. Entonces, dice, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Siempre me encanta cómo Jesús tiene un factor sorpresa inesperado muchas veces, ¿no? Porque les acaba de decir, miren, amigos, esta es la necesidad que hay. Miren, falta gente que vaya a la obra. Vamos a orar para que vayan más obreros. Y de pronto en el versículo 10, perdón, el capítulo 10, versículo 1, son los propios que están orando los que son enviados a servir. Y esto es increíble porque esto siempre lo van a ver ustedes. Y lamentablemente pasa que muchos de aquellos que están comprometidos con la obra son los que tienen necesidad de ir. Y es que la oración es el punto de partida para poder salir a la obra, ¿no? Es decir, el reconocer la necesidad, el hacer caso a nuestro Señor y por lo pronto el entender que el Señor me está llamando a mí a salir a hacer su obra es parte clave en esta misión, ¿no? Porque bueno, ¿quién se iba a imaginar que el Señor acaba de decir el versículo ahí 38, diciéndole, bueno, tienen que orar para que envíe más obreros, y de pronto son ellos los enviados, ¿no? Seguramente lo sorprende allí el maestro, porque ellos estaban orando para que quizás alguien más vaya, pero en realidad el Señor los envía a ellos mismos. En verdad, la oración tiene poder, pero no un poder cambiar la voluntad de Dios, sino un poder en nuestras propias vidas. Y si hay un momento clave en el cual nuestra vida es desafiada, no solamente es al ver la realidad, sino especialmente al sentarme a orar o al pensar en cómo Dios va a hacer su obra usando nuestra vida, porque la obra le pertenece. Oramos y vamos a un tiempo en grupos en este momento, enseguida, y agradecemos al Señor para que siga haciendo su obra en nosotros y a través de nosotros. Padre, gracias por esta mañana, gracias porque realmente tú sigues llamando más obreros, Señora, a ir a ti, Señor, a poder servirte en distintas áreas, Padre, pero en particular a reconocer la realidad, a reconocer que tú eres el Señor de la mies, Padre. Oramos para que nuestro país, nuestra convención, Padre, pueda seguir siendo fortalecida a través, Señor,
del interés genuino, Padre, de servirte a ti, Padre, y no de orgullo, no de cosas que no te agradan, Padre, solamente que podamos ser honestos y sinceros contigo, Padre, al ser y servir en tu obra, Padre. Gracias por todo en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.